Bueno, queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Les habla el profesor William Fernando Vázquez del Colegio San Martín en esta oportunidad, presentando la nueva actividad correspondiente a la tercera unidad del segundo bimestre, titulado Las civilizaciones americanas. Antes de iniciar quisiera saludarlos muy cordialmente y esperar de que todos estén bien de salud en unión de la familia. Espero que todo nos vaya bien en esta nueva etapa. Nosotros iniciamos siempre nuestra unidad tratando de explicar un poco en qué consiste el trabajo que vamos a realizar en esta oportunidad, y para eso nosotros vamos a hacer una pequeña introducción. El trabajo de las culturas o civilizaciones americanas tiene como objetivo hacer de que ustedes en esta unidad conozcan cuáles fueron las civilizaciones que se desarrollaron dentro del continente americano, llámese América del Norte, América del Centro y América del Sur. Ahora nosotros tenemos como objetivo estudiar cuál fue el nivel de organización de estas civilizaciones, en este caso las culturas que se desarrollaron dentro de Mesoamérica y las culturas que se desarrollaron en Sudamérica. Para ser más específicos, nuestra cultura inca. Entonces, vamos a partir del estudio de nuestra cultura inca. Cómo se desarrolló, cómo se originó y cómo formó parte de todo este proceso impresionante de desarrollo. Recordemos que la cultura inca es una de las civilizaciones más importantes del planeta, porque es más importante por su nivel de organización y de desarrollo político, económico y social. Eso siempre debemos valorar. Por algo es reconocido toda aquella construcción o todo aquel hecho histórico que demuestra el vestigio y la importancia de todo lo que hizo la cultura inca a través del tiempo, a través de la historia, y de qué manera contribuyó a la imagen y a la representación de todo el continente americano. Entonces, ya aclarando el punto de qué es lo que vamos a estudiar en esta unidad, pasamos de la introducción al tema principal. El tema principal consiste en lo siguiente. El origen de los incas. El origen de los incas trata como interrogante principal saber cómo y cuándo surgieron los incas. ¿Cómo y cuándo surgieron los incas? Es una pregunta muy importante que debemos hacer. ¿Dónde se originó y cuáles son las explicaciones que se dan a raíz de su origen? ¿Qué fuentes demuestran el origen de la cultura inca? Ahora, ¿cuáles son las fuentes que normalmente utilizamos para reconstruir la historia? Las fuentes son las fuentes orales, las fuentes escritas, las fuentes audiovisuales y las fuentes estructurales o monumentales, como se les puede llamar. Entonces, estas fuentes están divididas en este caso bajo las crónicas, los documentos administrativos y las fuentes arqueológicas. Es algo que ustedes van a estudiar en esta diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como les repetía, las fuentes va a ser un objeto de estudio bastante importante para ustedes. Nos van a explicar en la actividad que se va a plantear más adelante. Pero lo importante aquí es entender cuál es el origen y cuáles son los criterios que demuestran el origen de la cultura. Los criterios que se demuestran para el origen de la cultura son dos: el origen científico y el origen mitológico. ¿Qué es lo que te demuestra el origen científico? Te da una explicación científica, te da una explicación real, te da una explicación histórica basándose en el estudio de las ciencias como la historia,
la arqueología, eh, podría decirse también la paleontología, la sociología. Son ciencias que te ayudan a demostrar la explicación de un hecho o un acontecimiento científico. Y el origen mitológico te habla más de las fuentes de la explicación por medio de fuentes orales que se transmiten de generación en generación. En este caso, las fuentes orales transmiten cuentos, leyendas, ¿no? En este caso, el origen mitológico de los incas está representado por dos leyendas. ¿Cuáles son? La leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, y la otra leyenda también conocida es la leyenda de los hermanos Ayar. Ustedes más adelante, cuando desarrollen la actividad, se van a dar cuenta de cómo pueden explicar estos dos orígenes, estas dos formas de explicar el origen de la cultura inca a través del origen científico y a través del origen mitológico. Las dos son válidas porque las dos recrean y las dos tratan de explicar el origen de una determinada cultura, de una determinada civilización, de una determinada historia de nuestras sociedades antiguas. A raíz del nivel de organización y de la explicación de cómo se organizaron los incas, nosotros podemos hablar también de un proceso de expansión imperial. Entonces, cuando tocamos este punto, debemos tomar en cuenta la siguiente inquietud. ¿Cómo lograron los incas expandirse tanto? Nosotros conocemos mucho de los incas, pero no nos hemos puesto a pensar cuál fue el pensamiento de los incas, de los soberanos y gobernantes, y cómo actuó su población, ¿no? Cómo actuó su sociedad, cuál fue la fórmula del éxito que hizo posible que esta cultura se desarrollara tan ampliamente y tuviera niveles de desarrollo totalmente impresionantes. Tanto así que ante la llegada de los españoles, ellos tampoco se explicaron en qué se basaba o en qué principios se basaba el nivel de organización tan impresionante que tenían estos seres humanos dentro de este territorio. Obviamente bendecidos también por los recursos naturales que estaban dentro de su zona geográfica. Entonces, ¿cómo lograron expandirse los incas? Los incas lograron expandirse territorialmente, hablando desde el punto de vista político, lograron expandirse de dos formas. La primera forma es que utilizaron una estrategia en base a alianzas, y la segunda forma, la segunda estrategia también en base a conquistas militares. La pregunta es ¿cuál de los dos es mejor o es peor? En realidad, si nosotros sacamos un pequeño análisis, eh, ético sobre el proceso de cómo se desarrolló la expansión incaica, podríamos decir que las alianzas fueron la mejor opción de expansión, porque las alianzas te permitían generar un convenio con el curaca, dueño de la etnia o del pueblo, o líder del pueblo, y hacer que por medio de un convenio el inca, la cultura inca, se apoderase de todos los recursos que ha generado esta cultura. De esta manera, esta cultura era absorbida por la cultura inca para poder vivir y formar parte y ampliar el dominio de esta civilización. ¿Qué beneficios se tenía por medio de las alianzas? Hacer que ninguna persona muriera en el proceso de transacción, hacer que los curacas y los nobles de las culturas dominadas tuvieran sus privilegios, tuvieran sus derechos, acceso a la comida, acceso a la vestimenta, y otros atributos más que hacían posible de que estas etnias formaran parte del imperio incaico. A diferencia de la estrategia que consistía en las conquistas militares, el Inca era una persona que valoraba mucho el recurso humano, porque el recurso humano le permitía al Inca poder tener mano de obra para la agricultura, poder tener mano de obra para el desarrollo de la sociedad incaica, para las cosechas, pero por sobre todas las cosas tener mano de obra también para la fuerza militar. Entonces el Inca valoraba mucho al ser humano,
a cada ciudadano de su imperio. Por consiguiente, aquel que no estaba de acuerdo con él simplemente era tomado como un esclavo o como un traidor a los intereses de la sociedad incaica. Por consiguiente, las conquistas determinaban quiénes eran los que estaban en contra de la cultura y eran sometidos y eran considerados como la clase más baja del imperio, hablando en términos sociales. La expansión trajo consigo la división de suyos, la adquisición de suyos. Estos suyos estaban formados en 4 partes, y el suyo hacía posible la generación del Tahuantinsuyo, que era el mapa político territorial de toda la expansión del imperio incaico. ¿Cuáles eran estos suyos o a qué le llamamos suyos? Bueno, los suyos son las divisiones territoriales de un estado inca. Los suyos también son llamados Tahuantinsuyo, el cual estaba dividido en 4, como sigue. Chinchaysuyo era parte del norte, el Antinsuyo era la ceja de selva, lo que nosotros llamamos selva alta, el Continsuyo era la actual región de Arequipa y el Collaisuyo era la parte del sur del Cusco. Entonces, para terminar esta parte podríamos decir también que hay una historiadora llamada la historiadora María Rostoyorsky, que sostiene que la división del Tahuantinsuyo es una división que no tiene una estructura oficial determinada, sino que hasta ahora se podía hablar que, aunque la información está disponible, se ha elaborado un mapa de su división territorial del estado incaico hasta la actualidad, que abarca muchos países dentro de Sudamérica, como Colombia, como Chile, como Argentina, Bolivia, etc. Pasamos entonces a la actividad para complementar. Espero que todos entendamos qué es lo que vamos a hacer. Son 4 puntos. La primera, vas a explicar, vas a elaborar y vas a explicar por medio de un mapa conceptual cómo se originó la cultura incaica. En este mapa conceptual vas a tomar en cuenta las fuentes empleadas y cuáles son y en qué consiste la explicación científica y la explicación mitológica. En la segunda parte de la actividad vas a investigar y vas a investigar, redactar e ilustrar cuáles son estas 2 leyendas que explican el origen de los incas. Vas a ilustrar y me vas a decir en qué consiste cada una de ellas. En la tercera actividad me vas a identificar la relación de los incas que formaron parte del imperio incaico. Cuántos incas fueron y qué hizo cada inca dentro de su gobierno, dentro del proceso de expansión. Por último, me vas a dibujar, me vas a ilustrar el mapa del Tahuantinsuyo y me vas a identificar los límites de su expansión territorial, hasta dónde abarcó, cuáles fueron, y en esta ilustración me vas a diferenciar los 4 suyos y cuáles fueron sus límites territoriales. Eso sería todo por el momento, alumnos. Muchísimas gracias por su atención, espero que estén muy bien.